Ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, es el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Senador Galilea, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Aquí está. A ver, nosotros tenemos también nuestros problemas internos de otra calibre, de otro calado, con otro. Pero ¿qué son nuestros problemas? Y son nuestros problemas que a los chilenos de todas partes los tiene bastante acongojados, complicados en su vida diaria. Es una violencia no de una guerra, pero es un miedo que opera igual en la psique de las personas, que lo han dicho en las encuestas: miedo a salir a las calles, miedo que puede pasar con sus hijos, miedo que puede pasar consigo mismo si sale en una noche o viene del trabajo. Y se ha instalado entonces este miedo. Incluso hay gente que está dispuesta, según las encuestas, usted lo habrá visto, senador, en la encuesta CEP, la anterior, no sé si en esta lo traía exactamente igual, a ceder parte de sus libertades a cambio de seguridad, lo que habla de cuánto valora entonces la tranquilidad. Bueno, pero la política, no sé si ha dado el ancho. Me gustaría preguntarle a usted si la política está dando el ancho en acuerdos, así como vimos este acuerdo frente a una guerra. Aquí será más fácil llegar a acuerdos para hacer cosas y dejarnos de diagnosticar y de sacar rankings, ratings y estudios y ponernos a actuar en medidas concretas. ¿Qué es lo que está pasando ahí, senador? A ver, Matías, yo creo que el tema de acuerdos en seguridad es un tema que nosotros, por lo menos, desde Renovación Nacional, hace mucho tiempo que hemos buscado, hemos perseguido, y se concretaron quizás en el último tiempo en esto que fueron el acuerdo de 31 proyectos que iban a ser tramitados prioritariamente en el Congreso. Y varios de ellos han visto la luz, probablemente el que la ciudadanía más pueda recordar, tiene que ver con la ley Naim Retamal, cosa de fortalecer el trabajo de las policías en el país, respecto de la defensa legítima privilegiada que naturalmente pueden tener carabineros y policías. También la ley de usurpaciones, por nombrar solo las dos más conocidas. Sin perjuicio de eso, hay muchos temas que son de gestión, muchas veces bastante complejos, y que tienen que ver con propiamente cuál es la estrategia, el equipamiento y todo lo que tiene que ver con el correcto uso de la fuerza de la que goza el Estado a través de carabineros, de policía de investigaciones, de la fuerza militar por ejemplo, en la frontera norte, la Directemar, que tiene que hacer policía marítima también para impedir una serie de ilícitos. En fin, son muchas las cosas la inteligencia que se tiene que reforzar. ¿Qué es lo que estamos invirtiendo? La ANI. ¿Funciona la ANI o no funciona la ANI? ¿Da o no da resultado lo que nosotros estamos viendo? La posibilidad de intervenir en las cárceles, por ejemplo, para tener inhibidores de teléfonos celulares. Hay un montón de cosas que no requieren ley, sino que requieren gestión y que muchas veces senador, un no vemos. segundo. ¿Requieren gestión o requieren voluntad de gestión? Mire, yo no mire, el milagro pero no el santo. Alguien que te conoce cómo ha sido. Porque en Chile se ha intentado poner... El ejemplo de los inhibidores de teléfono es sumamente bueno. No solamente porque todos sabemos que de las cárceles se manejan, capaz que nos estén viendo en alguna cárcel y se pueden estar riendo de nosotros. Porque, claro, no sería raro. Porque desde allí organizan muy cómodamente sus delitos, sus organizaciones, en fin. Y en Chile se han puesto inhibidores, pues. Y se han puesto inhibidores, pero los pusieron en lugares inadecuados, donde no accedían los presos. Me explicaba una persona que participó de esto, discúlpeme, que participó de esto. Lo pusieron en lugares inadecuados, en lugares donde los gendarmes aceptaron poner también, donde más bien entran gendarmes y no presos. Y me decían, no es que haya solamente corrupción porque los gendarmes entregan teléfonos, los habrá, no todos. Es porque los gendarmes también están amenazados. Y porque los gendarmes también están muy extorsionados adentro. Entonces es un círculo muy complejo. Y además rompieron los equipos después. Como no se usaban, se rompieron y se vinieron a menos. Pero la tecnología existe, la voluntad política existe de hacer cosas que realmente rasquen donde pica. Miren, sigamos, Matías, con el ejemplo de los inhibidores de celulares. Claro. Yo personalmente he hablado una y otra vez, hemos citado al director de Gendarmería
lo hemos conversado con el Ministerio de Justicia, que es de quien depende Gendarmería. Nos avisan y nos cuentan de que hay 4 licitaciones para algunas cárceles, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pareciera haber, por razones que todos sospechamos, tú has mencionado algunas, de amenazas, de en fin, pero la verdad es que la tecnología existe. A veces se disculpan de que es muy caro. Yo he hablado con empresas, tú estabas hablando recién del conflicto israelí-palestino, con empresas israelitas que son proveedores de este tipo de tecnología, y la tienen, y la han ofrecido muchas veces, pero por alguna razón esto nunca se llega a concretar. ¿Eso requiere de una ley? No requiere de ninguna ley, es simplemente gestión. Cambiemos un poco de área. Vamos a migración, por ejemplo. Hay cuestiones que no requieren de ley. Yo hasta el día de hoy no me voy a explicar por qué este gobierno decidió autoimponerse a través de una resolución que no iba a reconducir a ninguna persona que hubiese entrado ilegalmente desde Bolivia. Entonces la cosa más insólita y más rara del mundo. O sea, entran venezolanos, entran haitianos, entran colombianos, de manera... Que no tienen frontera con nosotros. Claro, entran desde Bolivia, ocupan a Bolivia desde pasadizo, Sí. y resulta que este gobierno, el actual gobierno, dictó una resolución que nos impide a nosotros mismos devolver, reconducir a esas personas a la frontera porque simplemente entraron al país sin los documentos adecuados. Son cosas que para mí muchas veces resultan inexplicables y por más que presionamos y presionamos y presionamos, hay ciertas autoridades o en alguna parte se tranca la pelota, pero no ocurre lo que yo creo que para el 99% de los chilenos es algo evidente de hacer. Hoy día el diputado Chalper de su partido dijo que no le podemos pedir al presidente Boric que actúe en favor de la expulsión porque el presidente Boric no cree en la expulsión. ¿Usted está de acuerdo con el diputado Chalper? En la expulsión de los irregulares, por favor. Aquí sí. La mayor tranquilidad y bienvenida a los inmigrantes porque por Dios que aportan a este país. Nos referimos a los irregulares y delincuentes. En esto siempre hay que hacer, por supuesto, sí, la distinción y me parece muy correcto hacerlo. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es la evidencia? Expulsar, hay 2 tipos de expulsiones. Hay expulsiones administrativas y hay expulsiones judiciales. La verdad es que son ambas más o menos complejas y hay que trabajar harto para que esto ocurra efectivamente. Y eso es distinto de la reconducción, que es que tú entraste sin los papeles y te devuelven al tiro, te devuelven al tiro a la frontera. Eso pasa en muchos países. Pero en las expulsiones están las administrativas y están las judiciales. En el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, se hacían, para que tengan una referencia, del orden de 6.500 expulsiones, sumando las administrativas con las judiciales. Esto cayó violentamente durante este gobierno a cerca de 2.000 expulsiones por año. Entonces ahí es donde nosotros decimos, mire, si yo sé que esto significa trabajo, esfuerzo, pero hay que hacerlo. Si está decretada una expulsión administrativamente o si está decretada una expulsión judicialmente, eso tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. No puede ser como arar simplemente en el agua. ¿Y qué pasa? Y el comentario que hacía, sí. Y el comentario que hacía Diego Chalper, tiene que ver con la historia de tiempos recientes. Piense usted, Matías, que cuando se dictó la nueva ley de extranjería, todo el Frente Amplio y todos ellos recurrieron al Tribunal Constitucional porque consideraba que no debían haber expulsiones y no debían haber reconducciones. No debían haber reconducciones. Hay un diputado ahora que decía, en realidad nosotros éramos unos románticos respecto de la migración. Y considerábamos que Chile tenía que ser un país de puertas abiertas y acoger a todo el que llegara. Bueno, finalmente chocaron con la realidad. Uno a su casa podrá acoger a un sobrino, a 2 sobrinos, a 3 sobrinos, pero no tiene ninguna posibilidad de acoger a 30 sobrinos. La casa simplemente no funciona. Y a los sobrinos que vienen a destruir la casa menos. Claro. Entonces, en esto, el actual gobierno
viene con una carga de este romanticismo muy mal pensado, creo yo, que finalmente chocó con la realidad, pero que sigue chocando con estas cuestiones prácticas. No vemos todo el empeño necesario en que las expulsiones efectivamente ocurran. Ahora, El hay un empeño problema, para lograrlas. senador Galilea. El empeño Sí. para cambiar resoluciones que nos autoimponen no reconducir a gente que habría que reconducir inmediatamente a la frontera. Senador Galilea, pero hay un problema con las expulsiones porque si los países receptores u originales de estas personas expulsadas por delitos o porque están de manera irregular acá, si no los reciben, mal nos va a ir, pues. Si no dejan entrar un avión de la Fuerza Aérea en Venezuela, de la Fuerza Aérea de Chile, y porque no se puede contratar a todos los aviones del mundo para llevar a las personas, ¿qué soluciones hay? Mientras hay negociaciones políticas, alguien escuchaba hoy día al ex senador Arboe, armar algún centro de retención o transferencia donde las personas que están expulsadas administrativamente en Chile o judicialmente en Chile no anden circulando y que estén en este lugar mientras sus países o mientras se pueda concretar la expulsión. Jurídicamente eso y políticamente eso, ¿puede ser factible hacer en Europa entiendo que existen estas cosas con las corrientes migratorias, centros de transferencia, donde se invita a la Cruz Roja, donde se pueden estar en familias, es decir, no es una cárcel, pero no pueden circular libremente por el país. ¿Es viable? ¿Hay algún proyecto de eso en Chile? Mira, el tema migratorio cuando alcanza ciertas magnitudes se transforma, por supuesto, en un tema muy, muy complejo, en el que no hay que olvidarse de que estamos hablando de personas, de niños, de mujeres que pueden estar viviendo una situación muy, muy compleja. Entonces, lo primero que se hace es gestiones diplomáticas, pero gestiones diplomáticas intensas. Ahora vemos que el subsecretario Monsalve fue a Venezuela. Está muy bien y ojalá que le vaya muy bien, pero es que esto no era hoy día, ni era ayer, era hace mucho rato. Había que presionar, presionar, presionar y presionar. Bolivia no es que llegue y simplemente diga, no, yo no te recibo a nadie. Si tú presionas, vas logrando cosas. Porque finalmente entre los países, hay ciertas reglas del tránsito. Hoy por ti, mañana por mí, tú no puedes dejar pasar sin papeles para acá, porque si no, esto puede darse vuelta el día de mañana. En fin, la ley internacional nos ampara en este tipo de cosas y por lo tanto hay que hacer todas las gestiones del caso para tener una migración ordenada y regular. Si todos los países cumplen estas reglas del juego, bueno, todo se hace más fácil. Este problema lo tiene Perú, este problema, bueno, en Bolivia en general no se quedan, lo ocupan de paso. En Ecuador, Colombia también tiene buena parte de este problema. Brasil en alguna magnitud. Bueno, pero esto requiere gestiones y mucha convicción para hacer que todos los países hagan lo que tienen que hacer. Espero que no lleguemos nunca a tener estos centros, probablemente buena parte de nuestros auditores o televidentes han visto en Italia cuando llegan toda esta gente en barco y que tienen estas zonas que son de vida muy compleja, sí, mientras esperan cupos en distintos países de Europa donde los puedan recibir. En fin, ojalá que nosotros no lleguemos a eso, pero sí tenemos que maximizar las gestiones para que la situación que estamos viviendo simplemente no siga ocurriendo y que quienes son expulsados efectivamente abandonen el país. Por último, senador Galilea, en materia legislativa propiamente, ¿cuáles son los desafíos más grandes que hay hoy día? ¿Cuáles son los nudos y cuáles son las medidas más urgentes e importantes que podrían aprobar pronto en materia de seguridad? En materia de seguridad hemos visto muchos proyectos que se han ido aprobando. Yo diría, Matías, que hoy lo principal en seguridad tiene que ver con gestión. Ya no es por endurecimiento de pena, no es por tener más cárceles, ya la cosa no va por ahí. Tiene que ver con inteligencia. Ahí hay todo un tema de mejorar la ANI, de darle efectivamente calidad, pero tiene mucho que ver con gestión, de tener herramientas para que nuestras policías efectivamente tengan la tecnología, tengan la preparación para lidiar con un fenómeno que hasta hace muy poco no lo teníamos.
Rodrigo Corelea, presidente de RN, senador de la República, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, buenas noches, Chao, Matías. buenas noches, gracias.